Buenas tardes, mi nombre es Sandra García y junto con mi compañera María Hernández os vamos a presentar nuestros proyectos de investigación, el cual, en primer lugar, estará el mío, que va a analizar los efectos de la hidrosiembra en la diversidad vegetal, y en segundo lugar estará el proyecto de mi compañera, que va a analizar los efectos de la hidrosiembra en la composición de la comunidad vegetal, todo ello tras la restauración minera. La minería a cielo abierto es una actividad industrial muy agresiva para el medio, ya que va a generar ciertas consecuencias, como por ejemplo, alterar la fauna y la flora, va a contaminar el agua y el aire o va a haber cambios geomorfológicos. Además, va a afectar a extensas áreas y va a generar fuertes impactos ambientales. Por lo tanto, su restauración es una necesidad urgente. No obstante, la restauración efectiva es un proceso complejo, por lo tanto, ya que tanto el suelo como la vegetación ha sido eliminado totalmente. El establecimiento de una cubierta vegetal protectora, por un lado, va a estabilizar los estériles y, por otro lado, va a acelerar la formación de un suelo estable, que es caracterizado por estar compuesto de un horizonte superficial enriquecido en materia orgánica, que a su vez va a actuar como fuente de nutrientes y microorganismos, va a complejar metales, va a proporcionar una capacidad de tampón que va a estabilizar los niveles de pH, va a mejorar la estructura del suelo y va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico. Todo ello va a contribuir para anular la dispersión de los contaminantes. No obstante, la revegetación natural es un proceso muy lento, por lo tanto, se van a utilizar diferentes iniciativas de revegetación. En nuestro caso, utilizamos la hidrosiembra. La hidrosiembra es una técnica de revegetación muy utilizada en los últimos años, sobre todo en taludes con una cierta pendiente. Se trata de aplicar sobre el terreno una mezcla de semillas con fertilizantes y otros materiales, como por ejemplo el mulch, que va a ayudar a proteger la semilla de la deshidratación, o los fijadores, que van a prevenir el arrastre de estas semillas a causa de la gravedad. Todo ello va a estar suspendido en un medio acuoso. Por otro lado, el éxito de la hidrosiembra va a depender en gran medida del clima. Por lo tanto, es muy importante saber qué semillas se van a elegir a la hora de hacer la mezcla. Por ello, llegamos a 4 objetivos, que los 2 primeros van a estar abordados en mi proyecto, que van a tratar de comprobar si la aplicación de la hidrosiembra influye en la diversidad vegetal, y los 2 segundos, o sea, los 2 últimos, van a estar abordados en el proyecto de mi compañera, que van a comprobar si la hidrosiembra introduce cambios en la composición florística. Para comprobar dichos objetivos, hemos trabajado con datos de una mina de uranio, llamada Mina Fe, al suroeste de Salamanca, en Selices el Chico, cerca de Ciudad Rodrigo. Esta zona tiene un clima mediterráneo semiárido, con unas precipitaciones concentradas en primavera y en otoño, y una sequía estival entre junio y septiembre. Todo ello con una temperatura media anual de unos 12,7 grados, y la zona tiene una vegetación de dehesa de Quercus ilex subespecie bayota, una dehesa de encinas, con uso ganadero y un cultivo de forrajeras. Aquí podemos observar el método de extracción del uranio, que se hace mediante voladura eléctrica en bancos de 6 metros de altura. Una vez volado, el material se desecha a una zona llamada escombrera, y ese material que emite baja radiación y por tanto tiene bajo contenido en uranio se le denomina estéril. Normalmente el estéril es cubierto por un material más fino, en este caso unas arcosas que procedían de la cantera de la propia mina. Las arcosas tienen unas propiedades químicas mejores en cuanto al estéril, en cuanto a pH, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica y algunos metales como nitrógeno, potasio y fósforo, y demás metales pesados. Las arcosas tienen una textura franco-arenosa y una estructura granular suelta que favorecen la aireación del suelo y previenen su compactación. Sus propiedades químicas son intermedias entre las de los estériles y las del suelo propio de la zona. Bien, para llevar a cabo el primer proyecto, este va a tener 2 principales objetivos, que son: el primero, comprobar si la aplicación de la hidrosiembra influye en la diversidad de la comunidad vegetal y en sus componentes, riqueza y equitatividad, a lo largo de una serie consecutiva de años tras su aplicación. Y el segundo objetivo va a ser comprobar de qué modo la hidrosiembra influye en la diversidad y en sus componentes, es decir, si las va a influir de una manera positiva y les va a incrementar, o si va a influir de una manera negativa y les va a disminuir.
Para llevar a cabo este proyecto se seleccionaron dos taludes de características muy similares, pero la diferencia estaba en que uno de ellos fue hidrosembrado en 1992 y el otro no, es decir, sufrió una revegetación natural. En ambos taludes se midió la diversidad de Shannon y sus componentes a partir del segundo año tras su aplicación hasta una edad de 7 años. Para su muestreo se utilizaron 8 inventarios cuadrados de 50 centímetros de lado que se utilizaron en cada talud, y en cada inventario se anotó el porcentaje de cobertura de cada especie presente. Para calcular la diversidad se utilizó el índice de Shannon, representado en esta fórmula de aquí, siendo el P sub I la abundancia relativa en tanto por uno de la cobertura y siendo la S la riqueza. Además, se calcularon las componentes, siendo la riqueza el número total de especies y la equitatividad calculándolo a partir del índice de Pielú. Como solo disponíamos de un talud de cada tipo, no se podían hacer comparaciones estadísticas, por lo tanto, se utilizó el método de Hutchison, que nos permitió conseguir el cálculo de la varianza de cada talud, que más tarde fue contrastado en el estadígrafo TD-Student, y por último, poder así obtener los grados de libertad. Más tarde se elaboró un contraste de hipótesis de igualdad de medias, de modo que, si el valor t estimado era menor que el t tabulado, nuestros resultados entrarían en una zona de aceptación, es decir, no habría diferencias. Por el contrario, si el valor t estimado era mayor que el t tabulado, nuestros valores entrarían en estas zonas de aquí, es decir, en una zona de rechazo, por lo tanto, sí que encontraríamos diferencias. Esto llevado a nuestros resultados, nos damos cuenta que en la gráfica de la diversidad a los 2 años tras la aplicación encontramos una diferencia significativa siendo mayor con hidrosiembra que sin hidrosiembra. Esto utilizando un alfa de 0,05, que se demuestra ya que 1,96 es menor que 2,03. Por el contrario, si utilizamos un alfa de 0,01, 2,03 es menor que 2,58. Por lo tanto, no encontraríamos una diferencia. Esto nos indica que la diferencia es tan pequeña que solamente nos vamos a percatar de ella si utilizamos un alfa de 0,05. Para darnos cuenta de qué componente era la que afectaba a la componente de la diversidad, comprobamos que en la gráfica de la riqueza también a los 2 años había una diferencia significativa, siendo mayor con hidrosiembra que sin hidrosiembra. Por el contrario, si observamos la componente de la equitatividad, vemos que esta no afecta en la componente de la diversidad, ya que no hay ninguna diferencia. Además, si observamos los diferentes años, a lo largo de los demás años, es decir, 3, 4, 5, 6 y 7, vemos que no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, esto nos indica que la pequeña diferencia que había a los 2 años se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo. Además, esta componente de la riqueza, o la diferencia que tiene la riqueza, no es debido a las especies introducidas, ya que de las 15 especies introducidas, solamente a los 2 años encontramos 7 de ellas, siendo 4 alóctonas y 3 autóctonas. Además, a medida que va pasando el tiempo, este número de especies encontradas se va reduciendo, pasando de 7 especies a los 2 años a 3 especies a los 7 años, siendo estas 3 especies autóctonas. Por lo tanto, al analizar estos resultados, llegamos a una serie de conclusiones que son: en primer lugar, la hidrosiembra tiene un efecto positivo sobre la diversidad, pero va a ser poco intensa y breve. En segundo lugar, la componente de la diversidad que más va a contribuir es la riqueza. En tercer lugar, la mayor riqueza no se debe a la introducción de semillas, sino más bien a la mejora de las condiciones, es decir, de la fertilización y del riego. En cuarto lugar, la mezcla comercial que utilizó la empresa no fue la más adecuada. En quinto lugar, el uso de semillas recolectadas localmente se debe probar en futuros experimentos. Y por último, la sexta conclusión es que los resultados enfatizan la importancia de favorecer los procesos de colonización natural, por ejemplo, mejorando el sustrato. Para llevar a cabo el segundo proyecto sobre la composición de la comunidad vegetal,
cuyos objetivos son comprobar si la hidrosiembra introduce cambios en la composición florística respecto a la revegetación natural y si estos cambios desaparecen o no con el tiempo, y comprobar si la hidrosiembra funciona mejor en una u otra orientación. Se han analizado 4 taludes de escombrera de estériles de uranio recubiertos con arcosas como combinación de diferentes tratamientos de revegetación, diferente orientación y seguidos en el tiempo desde una edad de 2 años hasta una edad de 7 años. El muestreo de vegetación es el mismo utilizado en el anterior trabajo. En cada talud se han desarrollado 8 inventarios de 50 por 50 en un área de 100-200 metros cuadrados. En cada inventario se ha anotado el porcentaje de cobertura de cada especie. Sobre la matriz de abundancias de las especies en cobertura, se ha llevado a cabo un análisis de ordenación tipo DCA de los taludes en función de su composición florística. Luego, los factores de variación se van a proyectar sobre esta ordenación en forma de elipse si son variables cualitativas, como en este caso son el tratamiento y la orientación, y en forma de vector si son variables cuantitativas, como en este caso la edad. Todo ello para una mejor interpretación, ya que el método aporta la significación de los factores de variación. Una vez desarrollado el análisis DCA sobre el conjunto de los datos, en la gráfica A, podemos observar sobre el eje 1 que los taludes están ordenados en función de la edad, situándose los más jóvenes al lado derecho y los más viejos al lado izquierdo. En cambio, si observamos el eje 2, es decir, el eje vertical de la misma gráfica, podemos ver que los taludes hidrosembrados se sitúan en la zona superior y los taludes no hidrosembrados en la zona inferior. La gráfica B es el análisis ENFIT, que apoya estos datos indicando con elipses la variable cualitativa y con un vector la variable cuantitativa. Como podemos observar en este caso, la orientación no influye para nada sobre la composición florística. Sin embargo, si analizamos por un lado los taludes de 2 a 4 años y por otro lado los taludes de 5 a 7 años, podemos observar que los taludes de 2 a 4 años, los jóvenes, la hidrosiembra es el factor que más influye en la composición florística y el único también, situándose los taludes hidrosembrados a la izquierda de la gráfica y los taludes no hidrosembrados, es decir, que han seguido una revegetación natural, a la derecha de la gráfica. En la gráfica B, los taludes viejos, podemos observar que la hidrosiembra no determina para nada la composición florística, sino que pasa a ser el factor más predominante la orientación, seguido de la edad, que también influye bastante. Además, es posible identificar diferentes especies asociadas a la hidrosiembra, como son Dactylis glomerata y Festuca arundinacea, o especies asociadas a la revegetación natural, como son Vulpia ciliata y Carlina corimbosa. Con todos estos resultados podemos concluir que la hidrosiembra aplicada en el área de estudio introduce diferencias en la composición florística de los taludes respecto a la no aplicación de la misma. Pero esta influencia dura poco tiempo, pues es solo significativa entre los 2 y 4 años tras su aplicación. Transcurrido este tiempo, es la orientación la variable que más contribuye a generar diferencias en la composición florística de los taludes. Se destaca también la importancia de mejorar la colonización natural para la restauración ecológica, y la mezcla de especies no fue la adecuada, y el uso de semillas locales se debe probar en futuros proyectos de revegetación en esta zona. Para finalizar, queremos dar las gracias a las siguientes personas por su participación en el proyecto, ya que sin ellos esto no habría salido adelante, y muchas gracias. Bueno, no os voy a hacer ninguna pregunta, simplemente felicitaros por la brillante exposición y por el trabajo desarrollado. La cuestión matemática es absolutamente impresionante en los dos casos. Gracias. Sí, a mí también me ha gustado mucho el proyecto y solamente no sé si es una pregunta o una observación. En los dos trabajos se concluye, como además bien habéis expuesto, que la mezcla de semillas utilizada no es buena. ¿Esto la empresa lo sabe? Es decir, ¿a quién se lo ha comunicado? Es decir, oye, ¿estáis usando mal o no tenéis datos? No tenemos datos de, bueno, las especies ya, un segundo, en las especies podemos observar que las especies que suelen salir en esta zona no tienen ninguna relación con las introducidas en la mezcla, pero la empresa ENUSA creo que sí que tiene conciencia de que estas semillas no han sido las más adecuadas y yo creo que las cambiarán en un futuro cercano.
Bueno, yo nada, simplemente felicitaros. Bueno, en relación con el comentario que decía, sí que esta mezcla es del 92, las cosas han mejorado afortunadamente mucho, entonces no se podían comprar en España estas mezclas comerciales y se importaban del norte de Europa, con lo cual era más difícil que fuesen semillas nuestras, ¿no? Y eso ha mejorado bastante. Felicitaros a las dos por el trabajo, la verdad que ha sido muy agradable trabajar con las dos, cada una sois muy diferentes, pero la verdad es que os habéis compaginado muy bien para poder hacer un proyecto complementario, porque realmente la exposición la habéis hecho conjunta, puesto que los objetivos se aplican a la misma zona de estudio. Entonces, que ha sido muy fácil trabajar con vosotras porque os habéis entendido muy bien para poder organizaros a la hora de hacer la presentación, que además con las cosas modernas que sabéis de tecnología nos ha facilitado mucho el trabajo. Entonces, simplemente destacar eso y sobre todo, como decía bien Raúl, este trabajo, al no ser datos tomados por vosotras, con lo cual es menos atractivo que el de las cajas nido en ese sentido, tiene un peso matemático muy importante. La estadística es lo más gordo aquí y cada una habéis aplicado cosas diferentes. El manejo de R no es nada fácil y lo has explicado y entendido fenomenal. Y ese artificio matemático de Hutchison, cuando no hay réplicas, también parece como sacado de un cuento de cosas surrealistas, pues existe y también lo has aplicado muy bien. Entonces, felicitaros por vuestro esfuerzo, porque no son cosas fáciles para vosotras de asimilar. Y nada, que ha sido un placer trabajar con vosotras. Muchas gracias.